Muy buenas noches con todos y con todas. Nos alegra estar en esta capacitación, este diplomado que trabajará el tema de la diaconía hacia la creación de Dios. Nos complace saber que hay un grupo considerable de hermanos y de hermanas que están conectados desde el Perú, pero también nos acompañan algunos hermanos, hermanas desde México, desde Puerto Rico, desde, a ver qué otros países han conectado, Bolivia y República Dominicana. Y bueno, qué bonito estar con hermanos de otros espacios de América Latina y saber que el deseo de aprender o retomar el conocimiento de la diaconía orientado hacia la creación de Dios es importante en otros espacios del mundo también. Vamos a dar inicio con una breve oración, que el Señor permita que este tiempo sea importante, rico y valioso para todos y todas. El profesor, el pastor Enrique Alba, ya se encuentra conectado y deseamos también darle una breve presentación para después darle paso para que él pueda comenzar la clase. Oremos un momento. Gracias, Dios de la vida, por este tiempo hermoso que tú nos permites estar en este espacio virtual, reunidos, congregados, Señor, para aprender, dialogar, conocer un poco más, Señor, sobre la responsabilidad diaconal que tenemos hacia la creación tuya. Permite, Señor, que los hermanos y hermanas que están conectados sientan, Señor, tu espíritu presente en el lugar donde tú les tienes en este momento. Asimismo, aquellos hermanos, hermanas que estarán conectándose, Señor, pedimos tu dirección y compañía. Gracias por esta noche, lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús te alabamos y glorificamos. Amén. Amén. Bien, el pastor Enrique Alba es pastor de la Iglesia Evangélica Peruana, una congregación de tradición presbiteriana reformada, y él maneja bastante bien el tema diaconal, ha dado ya varios cursos sobre la temática, y él actualmente es pastor del Concilio Nacional Evangélico en el Perú, que representa las iglesias históricas más antiguas en el país, y nos complace tenerlo en medio de nosotros y saber que el Señor pues lo utilizará durante dos clases con la temática que a él se le ha sido encomendada. Los dos últimos lunes del mes estará a cargo del pastor Martín Ocaña, quien también desde una óptica más pastoral, estará también compartiendo con nosotros también el contenido de su parte. El mes de noviembre le corresponde hacer a la institución que se llama Instituto Paz y Esperanza, que es una ONG aliada de nosotros, la Red Uniendo Manos Perú, y con ellos estaremos trabajando. Posteriormente les indicaremos quiénes serán los docentes y también las temáticas respectivas. Pero este diplomado corresponde a estos 2 meses de trabajo que esperamos sean importantes para cada uno de ustedes en general. Bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida al pastor Enrique Alba. Por ahí lo vi conectado. Pastor Enrique, adelante. Puedes iniciar la temática que te corresponde. También puedes utilizar, si deseas, la pantalla. Gracias, Pastor Eduardo. Buenas noches con todos y con todas. Para mí es un placer, un gusto poder estar con ustedes y compartir este tiempo de reflexión hacia una diaconía de la creación. ¿No? El tema es desafiante, ¿no? Decir diaconía de la creación ya es una interpelación, un cuestionamiento hacia cómo los cristianos y cristianas miramos, contemplamos la creación. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud nuestra frente a la creación? Porque por principio los cristianos y las cristianas asumimos eh, nuestro hábitat como producto de una creación. Y algunos de nuestros cánticos hablan acerca de la creación, ¿no? Cuando uno entona, a propósito de entona, cuando uno canta este himno, mi corazón entona la canción, se llena de emoción y hace una descripción de la naturaleza, ¿no? Las montañas, los ríos, los astros, etcétera, y uno dice mi corazón se llena de emoción o mi corazón entona la canción. Ahí hay un elogio
eh, hacia lo que nuestros ojos ven como resultado de la creación. ¿No? Francisco de Asís hizo un cántico muy interesante acerca de la creación y de las cosas que estaban en la creación, un himno que todavía se canta, sobre todo en las iglesias históricas, ¿no? Habla acerca de las criaturas del Señor y el ambiente en el que están las criaturas del Señor. Entonces siempre ha habido esa cercanía, esa aproximación a una valoración de la creación. Pero también una cosa es el cántico, una cosa es creer o aceptar de que todo lo que vemos en nuestro hábitat, lo que vemos en el planeta, lo que vemos en el universo, es producto de la creación, y otra cosa es la acción humana o nuestra acción humana sobre esa creación. Eh, ¿Qué nos preocupa de la creación en este tiempo? ¿No? Diaconía de la creación es nuestro tema. Hacia la década de los 90, al inicio de este siglo, se hablaba de la mayordomía de la creación. Y cuando uno entra al texto, claro, en el texto bíblico están los dos términos, está mayordomía y está diaconía. Pero cuando uno entra a la comparación del texto, resulta que mayordomía y diaconía son dos cosas totalmente distintas y diferentes. Si bien es cierto, ambas categorías están en la condición de trabajo, en la condición de subordinado. Hay alguien que está por encima de los dos, que es el dueño, el amo de la casa, del domo, ¿no? Como se entiende en el tiempo del texto bíblico. Si miramos la tierra, donde vivimos, es la casa nuestra, la casa grande, y esta casa tiene un dueño, y ese dueño es Dios, por lo menos en el concepto bíblico que manejamos, en la creencia bíblica que manejamos. Eh, pero entre mayordomo y diácono, las cosas son totalmente distintas, porque el mayordomo es la figura de aquel que está puesto por encima de los trabajadores. Es el responsable de la economía de la casa, ¿no? Es el responsable de los bienes, y es el responsable de que al patrón o al dueño de la casa le vaya bien con respecto a sus bienes, la optimización, pero también que esa casa debe ser redituable para el dueño. Pero este mayordomo tiene subordinado a los diáconos y a los esclavos también. Él es el jefe que está puesto sobre todos los diáconos. Por lo tanto, la labor de generar economía y de generar las ganancias que debe producir la economía y las ganancias que deben hacerse manifiesto en la casa, la hace el diácono, no el mayordomo. En términos, como decimos los peruanos, el mayordomo vendría a ser como un capataz, un administrador, un gerente, y el diácono vendría a ser como el obrero que tiene que estar trabajando bajo la observación o la supervisión del mayordomo. Es ahí entonces cuando nos ponemos a plantear, si somos cristianos y imitamos a Jesús, la pregunta, ¿cuál es la figura respecto a la creación? ¿Ser mayordomos de la creación o ser diáconos de la creación? Al final de cuentas, si tomamos en cuenta estos paralelos o estas comparaciones de estas categorías, mayordomo o diácono, entonces nos ponemos un poquito a cuestionar más y aplicándolo hacia nosotros, ¿cuál es nuestro rol frente a la creación de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la tierra? A esta tierra en la cual vivimos, esta tierra en la cual nos sostenemos, esta tierra sobre la cual está puesta la humanidad, y no solamente nosotros, sino que es una tierra sobre la que están los demás seres vivientes que cohabitan con nosotros en esta casa grande. Cuando nosotros nos aproximamos al texto bíblico, los relatos de la creación,
hay tres momentos. El momento de la creación misma por el poder de Dios, ¿no? Una creación ordenada, una creación que en el relato se nos muestra de manera progresiva, empezando por el agua, fundamental para que haya vida, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Y puso en orden las aguas, y después que pone en orden las aguas, las plantas, y después la planta, los animales, ¿no? Como un ciclo de vida, como un ciclo que además se alimenta el uno del otro, y el agua como elemento fundamental de la vida. Es decir, la creación empieza con la ordenación del agua y la ordenación de la luz, ¿no? La luz que llegue con la fotosíntesis de los animales, etcétera. No es que se pretenda decir, no pretendo decir que hay una explicación científica en el texto bíblico, pero por lo menos a partir de la observación se nos hace la descripción de este proceso de la creación, ¿no? Entonces, y acá viene la primera reflexión. Si Dios trabajó con el agua, ¿no? Puso en orden el agua, en los relatos más antiguos de la humanidad, en los relatos extrabíblicos, siempre el ordenamiento del agua es muy importante. Aparece ahí como la cuestión fundamental. En las narrativas bíblicas, el ordenamiento del agua es clave para el tema de la creación. Y lo que hace Dios primero es el ordenamiento del agua, se establece el ciclo del agua, el lugar del agua, ¿no? Uno lee al Salmo 104, por ejemplo, y va a encontrar el tema del transcurrir, el discurrir y el ciclo de las aguas, ¿no? Entonces, ahí la primera cuestión que tenemos al frente en este punto de la actitud hacia la creación empieza por lo del agua. El agua que a veces no cuidamos, el agua que a veces desvaloramos, el agua que están contaminadas y el agua que es eh, el apetito avariento que está surgiendo en los últimos tiempos. Ya claro, para muchos, para los que les gusta leer o están más involucrados con el tema del cuidado ambiental, el cuidado de la casa grande, saben que hay mucho interés por el agua, eh, y que algunos hablan incluso que en el futuro la guerra será por el agua. Y de hecho hay una sobreexplotación comercial también del agua, ¿no? No sé si hay en Argentina acá, pero creo que hay una situación en Argentina con una fuente de agua que creo que está en Córdoba y que se la han vendido a los franceses y los franceses tienen el derecho de sacar el agua de ahí porque tiene cierta cualidad y que la van a mandar, esa agua la van a mandar en Francia para que lo beban en Francia y lo comercialicen en Francia. De hecho, algunas botellas de agua francesa cuestan carísimas, ¿no? La mandan al otro lado y como que el agua allá es mejor, pero hay todo un negocio ahí con el agua y de hecho el tráfico del agua va a ser el tráfico del agua va a ser de mucha avaricia, mucha negociación y todo lo demás. Pero ya ver la creación que empieza con el agua, el ordenamiento del agua y el aprovechamiento del agua, ya constituye para nosotros un desafío. En estos días he tenido algunas quejas de hermanos de comunidades campesinas en el interior del país, señalándome que hay restricciones para el uso del agua, ¿no? Que incluso les están dando agua si es que participan de ciertas fiestas y colaboran en ciertas fiestas que son ajenas a las costumbres o a la subcultura evangélica. Y ellos están con problemas porque dicen, si no tenemos agua, nuestras cosechas se arruinan y no vamos a poder cultivar, no vamos a poder cosechar y están viendo qué acciones legales tomar para poder proveerse de agua, ¿no? Y por otro tema, el tema del agua está siendo también un poco escasa y ya en un sistema macro, aquí en Perú y como en otros lados, pero hablo de Perú, hay una lucha tremenda entre las comunidades campesinas y las empresas mineras por el uso del agua, ¿no? Recientemente el ministro de Agricultura, ni siquiera el ministro de Minería, ¿no? Sino el ministro de Agricultura salió a decir, nomás la semana pasada creo que fue esto, no sé cuántos de ustedes lo escucharon, ¿no? Que entre si el agua
para la minería o el agua para la agricultura, yo prefiero darle el agua para la minería porque nos genera más riqueza, ¿no? Y el retorno es muy, muy rápido, mientras que el agua para la agricultura demora mucho y la riqueza que genera la agricultura es menor que la minería, ¿no? Eh, en otros términos, una tremenda pachotada, ¿no? Y no es este el espacio para hacer la denuncia, pero quiero ilustrar cuál es la actitud que se tiene frente al agua, ¿no? Es terrible, pero parte de la acción diaconal debe ser el cuidado del agua. Quien trata con el agua realmente, y nosotros tomamos, por ejemplo, las aguas de Caná. Cuando se quiere hacer bueno, se acaba el vino y el Señor pide agua, Jesús pide el agua para convertirla en vino, ¿no? El encargado, el mayordomo pide traer agua y quien trae el agua son los sirvientes. Recordemos que el sirviente es el diácono, ¿no? Es el que trae el agua para que este maestro lo presente a Jesús y Jesús lo convierta en vino. Es decir, ¿quién tiene una relación directa con el agua? ¿Quién es el que acumula, junta el agua? ¿Quién sabe dónde está el agua en su mejor cuidado? Es justamente el diácono o el sirviente, el que trae el agua, el que presenta el agua, ¿no? Y Jesús va a hacer es el milagro sobre el agua que trajeron los sirvientes, no el agua que les presentó el jefe, ¿no? Sino el agua que trajeron los sirvientes. Y el milagro se produce a partir del agua de los sirvientes, ¿no? Entonces, ahí hay un primer desafío, ¿no? Si hablamos de la diaconía de la creación, el agua. Empezamos por el cuidado del agua, ¿no? Y se dice mucho que los sectores urbanos son los que menos cuidan el agua y los sectores urbanos son los que están, pues, obviamente más poblados, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué actitud tenemos nosotros sobre el cuidado de las aguas, ¿no? O cómo miramos el primer acto creador de Dios, el primer acto ordenador de Dios es el agua, y cómo nosotros asumimos nuestra responsabilidad de cuidar esa agua que Dios proveyó para toda la creación y que fue el punto de partida para toda la creación. Y ahí tenemos bastantes desafíos, ¿no? Jesús mismo, en cuanto al agua, ¿no? Va a usar el término del agua cuando dialoga con la samaritana, ¿no? En torno a un pozo de agua. Y el pozo de agua en los tiempos bíblicos era el espacio comunitario, el espacio del encuentro, el espacio del diálogo. Porque toda la gente iba a sacar agua de los pozos y en el encuentro de los pozos eran los diálogos, la conversación. Pero el agua ahí representa vida. Entonces Jesús habla con esta mujer, le pide agua porque tiene sed como cualquier otro ciudadano de su tiempo, como cualquier otro habitante palestino en su tiempo, y le dice, dame agua, y la mujer le dice, no me pidas agua porque tú eres judío, ¿no? Y el Señor le dice, no, si supieras con quién hablas, no vas a necesitar agua jamás, ¿no? El ejemplo de Jesús mismo como el agua de vida, ¿no? Y algunos cánticos nuestros, sobre todo los cánticos más antiguos, o los coros, como se dice en el mundo evangélico, algunos de ellos hablan del agua como tal, ¿no? Jesús dice que bebe de mí no tendrá sed nunca jamás, yo soy el agua, ¿no? Entonces, ese ejemplo de Jesús como el agua, que Jesús también es el diácono en un momento dado, pero cómo nosotros asumimos el cuidado del agua, la protección del agua, cuál es nuestra responsabilidad como cuidadores del agua, ¿no? Eh, y ahí hay un primer desafío para la diaconía sobre la creación. Eh, Luego, en este relato creativo, Remando con sí, se acompaña con una oración de inicio, por favor. perdón, Un gusto. Señor y Padre Santo. bueno, está, una interrupción, disculpe, pensé que alguien quería comentar algo. Y luego está el proceso, ¿no? Plantas, animales, y Dios va viendo que cada cosa que va surgiendo en la naturaleza era buena, era buena. Termina el proceso de creación y hace una mirada general
de toda la creación y dice el texto que vio Dios que era bueno en gran manera, ¿no? Era casi perfecta o perfecta la creación que había hecho, una conformidad a la obra de sus manos. Pero esa creación no era para él mismo, no, no era una autocreación que él la va a disfrutar, que, ¿no? que es para el lugar, el esparcimiento de él, no, sino que es una creación con un propósito de que todo el ser humano y los demás seres habitantes compartan y convivan en esa casa. Es más, antes que el ser humano, esta casa la poblaba todas las especies, ¿no? Las especies marinas, el aire, la tierra, etcétera. Ellos habitaron primero la tierra. Ellos vivieron primero la tierra. El ser humano va a surgir después de todo este rato, de todo este proceso de todo este proceso de la creación. ¿Mm? Pero en ese relato especial, Dios le encarga al ser humano y le dice al ser humano, este es su hogar, y ustedes gobiernen sobre todo lo que hay en esta casa. Ustedes son los gobernantes de la casa, ¿no? Señores de la casa. Es decir, le entrega el mundo, la casa, y que se hagan dueños, perdón, que se hagan responsables del cuidado de la casa, que vivan en esta casa siendo los responsables de la misma. El ser humano ha interpretado el enseñorearse de la casa como hacer lo que le da la gana de la casa si miramos los resultados, ¿no? Entonces, en un momento dado se lo entrega, le dice, esta es la casa de ustedes y coman de todo lo que hay ahí y no dice exactamente convivan con las especies, pero el hecho de colocarla ahí lo está poniendo en un plano de convivencia con el resto de la creación. No pone al ser humano, no nos pone a los seres humanos, vamos a hablar en primera persona, por encima del resto de la creación. Si nos pones como cohabitantes del resto de la creación. El problema está en que a través del tiempo la interpretación es que somos los amos y señores de la creación. Y hemos interpretado mal o hemos llevado mal a la práctica aquel donde el salmista dice, lo has hecho, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Y ese término se ha tomado como un sentido de superioridad sobre el resto de la creación. No se ve como cohabitantes. Es decir, vamos a poner el lugar, ¿no? Yo y el caballo somos cohabitantes de esta casa grande, ¿no? Yo y las palomas somos cohabitantes, en ese término de cohabitantes. No, la actitud del ser humano, y hablo de los que conocen a Dios, los que conocen las Sagradas Escrituras, hablo de la población cristiana en general o de las religiones llamadas abrámicas, ¿no? La actitud sobre la creación no ha sido de cohabitación, sino de superioridad sobre los demás, ¿no? Ese es el problema, creo yo, mi opinión, respecto a este encargo que Dios, a esta entrega de la casa, del hábitat que Dios le da al ser humano, y se lo da a los dos, ¿no? Varón y mujer, ahí viendo un equilibrio ahí de responsabilidad varón-mujer. Bueno, la historia nos dice que lamentablemente fueron los hombres que tuvieron el control y el empoderamiento sobre el manejo y el control de la tierra. Cuando nosotros leemos el pasaje, dice varón y hembra, y a los dos les dio la casa, a los Dios les dijo, gobiernen la tierra. No, no le dijo a uno sobre el otro. Claro, porque si son cohabitantes, varón y mujer también son cohabitantes en esta casa grande. Y el tercer aspecto, el tercer elemento, es que ya en el huerto del Edén, en el segundo relato de la creación, que está en Génesis 2,
Hay un mandato claro y específico, ¿no? Que es el de labrar y cuidar la tierra. Dos aspectos, labrar y cuidar. Y el labrado pues tiene que ver con el trabajo. Labrar la tierra es trabajar la tierra. Y esto quita un poquito ese concepto mal usado dentro de la cristiandad, del concepto de paraíso, que es un concepto tomado de la mitología griega, ¿no? Que el paraíso era el lugar donde el ser humano no hacía nada, comía tranquilo y vivía una vida mm, totalmente relajada y sin preocupaciones y sin cuidado, ¿no? En el primer lugar que no es lo mismo huerto del Edén que el paraíso. ¿No? Son dos cosas totalmente distintas. El huerto del Edén es un lugar donde el ser humano está para no solamente vivir, sino para trabajar la tierra. Es más, el mandato de 6 días trabajarás y descansarás el séptimo, ¿no? Pero un trabajo en una relación armoniosa, porque le dice, labra, trabaja la tierra y cuida. Y ahí es donde entonces tenemos que profundizar un poquito más esta, esta evaluación, esta confrontación de si somos mayordomos de la creación o más bien somos diáconos y diaconisas de la creación. Y es donde tenemos que entrar en la comparación. La tierra ha sido trabajada, sí ha sido trabajada, pero ¿cómo es que fue trabajada? ¿No? ¿La tierra ha sido cuidada debidamente o no ha sido cuidada debidamente? De hecho, por lo que vemos ahora en estos tiempos y lo que vemos lo que está pasando en la tierra, definitivamente eh, el cuidado no ha sido el mejor de todos. Cuando uno lee el Salmo 104, por ejemplo, hay varios pasajes de la Biblia donde se habla acerca de la creación y hacen relatos de la creación, pero también la acción humana sobre la creación. El Salmo 104, no lo vamos a leer porque es un salmo extenso. En los apuntes que lo voy a alcanzar voy a hacer algunas menciones ahí específicas del Salmo 104. Pero cuando uno lee el Salmo 104 vemos que cada, cada cosa está en su lugar. ¿No? Y que esta casa grande hay espacios para todos los seres. Y hay una relación armónica y de respeto entre los seres que habitan esta casa grande con la relación, con toda la creación. ¿No? Y entonces habla donde anidan las aves, habla de los arroyos donde abrievan los animales, habla del mar donde las grandes bestias, hasta el leviatán, ¿no? Se bañan y etcétera, ¿no? En los mares. Están los campos donde se alimentan, los árboles, etcétera. Cada uno, ¿no? Tiene su espacio, cada uno tiene su lugar, el ser humano para trabajar la tierra y las naves que navegan sobre las mares. Y en esa ilustración, dice que en ese cántico hay una ilustración, pero nos ilustra una relación armoniosa y de respeto entre los seres y la creación que van haciendo los seres, los inventos de los seres, con toda la naturaleza. Cada uno tiene un espacio propio. Cada uno tiene un espacio propio y vive en ese espacio, pero entonces la relación con el espacio es una relación de respeto y de aprovechamiento natural y de aprovechamiento ordenado. Uno lee el Salmo 104 y en el Salmo 104 no hay una sola mención a ningún tipo de deterioro, de degradación o de sobreexplotación, sino habla de una relación armoniosa y nos invita a tener una relación armoniosa y cuidadosa con toda la creación, el espacio que ocupamos, que tenemos un propio espacio. Es una narrativa ideal de lo que es la relación ser humano, creación, ser humano con los demás seres vivientes, ¿no?
Es un salmo que incluso no hace mención de guerras ni cosas por el estilo. Entonces, cuando uno lee toda esta la creación y hace una comparación con lo que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos y lo que ha venido y lo que es ahora, ¿no? Eh, a mí me gusta mirar la situación actual de la Casa Grande y compararlo con la narrativa del Salmo 104. Y la verdad es que uno encuentra pues un desequilibrio total, no un mal aprovechamiento o un desaprovechamiento, sino un maltrato de la tierra. Entonces, estuve viendo cuál ha sido la relación del ser humano con la tierra. ¿Cuál ha sido la relación? ¿Cómo se ha dado esa relación? He hecho un cuadrito que lo voy a compartir y lo voy a proyectar, que no sé si alcanzan a verlo, voy a ampliarlo un poquito más. Si alguien me levanta el dedito, así que me dice que se puede leer, excelente, ¿no? Pero, gracias. Pero cuando miramos la relación primera con la tierra, ¿no? Eh, en los inicios la tierra era para el autosustento. Labrar la tierra era para el consumo personal, el consumo familiar, y en este autosustento era el autotrabajo. La ocupación del ser humano era labrar la tierra para autosostenerse. Como las podía ser más productiva, los abonos naturales, pero ese autosustento tampoco era un trabajo de la tierra no comercial, o sea, no era para negocios, no había un plus o una plusvalía de por medio, no había un margen de ganancia sobre la producción, sino para comer lo necesario. Y ese es un primer momento en la relación eh, ser humano casa grande y ser humano con el resto de la creación, ¿no? Pero pasa el tiempo y la tierra ya no es solamente para el autosustento, sino la tierra es para generar intercambios, ¿no? O sea, yo produzco tal cosa, el otro lado produce otra tal cosa y entonces empezamos los intercambios. Yo te doy mis excedentes, tú me das tus excedentes, hacemos un intercambio, no es comercial, digamos, es el trueque, producto por producto, etcétera. Pero aquí, cuando la tierra es intercambio, ¿no? Ya estamos en sociedades un poco más organizadas, por lo tanto el trabajo es más comunitario, ¿no? La fertilización de la tierra sigue siendo con el abono natural, no hay variantes en eso. Esto lo podemos ver incluso en algunas sociedades eh, latinoamericanas precolombinas, ¿no? El trabajo comunitario, de hecho, hay herencias del trabajo comunitario en algunas sociedades o en algunas comunidades altoandinas, ¿no? En Ecuador, en Perú, Bolivia, todavía quedan algunos aspectos, por ejemplo, acá se habla mucho del AIU o el AINI como métodos de producción de trabajo comunitario, ¿no? Pero también en otras civilizaciones, ¿no? Estaban los excedentes de producción, había un trueque, ¿no? Y eso duró mucho tiempo, pero a la vez también esto va generando nuevos intereses, ¿no? En sociedades y en estados que se van haciendo más grandes con ya no una producción para el intercambio, sino con una producción mayor. Y entonces pasamos a una tercera etapa que es la tierra para la comercialización, ¿no? Donde ya se entra a la producción, ya no, la tierra ya no es por el trabajo comunitario, sino se entra a un régimen de servidumbre, porque ya la tierra ya no es de la comunidad, la tierra ahora es del rey o de los reyes, ¿no? La tierra ahora son de aquellos que empiezan a dominar a los pueblos y para producirla van generando regímenes de servidumbre, ¿no? Empieza
lo que llamamos ya el sufrimiento, porque se va a generar sufrimiento. ¿M? Ya no es una relación natural habitante-tierra, ya no es una relación cultivo para comer y para mi familia, ya no es una relación de me sobra alimentos, lo canjeo con el otro que tiene el otro tipo de alimento, no, sino que ahora tienes que producir y producir más, porque ahora tenemos que vender los excedentes. Lo que en otras palabras podríamos llamar exportaciones, ¿no? Y entonces empiezan a generar esas situaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos, si queremos una ilustración bíblica, pues muchos de ustedes no le entran a la historia de la economía, pero sí les gusta ver los ejemplos de los textos bíblicos. Bueno, es lo que pasó en los tiempos de José en Egipto, cuando se produce una escasez mundial de alimentos y Egipto pues había tenido una sobreproducción de granos, ¿no? Y hay unas políticas, unas medidas económicas ahí de almacenar los granos. ¿Mm? Claro, de hecho, detrás de eso está la figura de José, el texto nos da la figura de José, la fe de José, la sabiduría de José para generar todo esto. Pero pongo esto de ejemplo, ¿por qué? Porque mucha gente, ¿no? Y el texto lo dice, iba a Egipto a comprar alimentos y Egipto se iba haciendo rico con la compra de los alimentos. Eso lo dice el texto bíblico. Eso mismo que el texto bíblico nos narra, pasó en distintas épocas, en muchas sociedades del mundo entero. De hecho, pasó en Mesopotamia, en el sur, los sumerios, los acádicos, los babilónicos tenían una tremenda sobreproducción de granos y muchos pueblos iban a ellos en busca de granos. Egipto era un gran productor de cereales en la época antigua y muchos pueblos, por lo que sabemos en el texto bíblico, iban a buscar, a comprar alimentos. Pero ¿cómo producía Egipto? A través de la servidumbre. Miles y miles de personas esclavizadas para trabajar la tierra. Pero ¿quién era el dueño de la tierra? ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? ¿No? El faraón, los sacerdotes, las clases altas de Egipto, e igual en los demás países donde habría una tremenda sobreproducción de alimentos, ¿no? Entonces ya cambia, que hay toda una distorsión, ¿no? Esto está alejado totalmente de lo que Dios estableció en la creación original. Ya aquí hay dueños de la tierra. Ya aquí no hay ni mayordomía ni diaconía sobre la tierra, o sea, están ausentes los dos, porque la tierra ya le pertenece a alguien, ¿no? Y ya no a quien la trabaja. De hecho, cuando se produce la toma de las tierras por parte de las tribus hebreas, ¿no? Hay una conquista ahí, toman las tierras y despojan de las tierras a los pequeños reinos que dominaban y controlaban la tierra y se la distribuyen. Si uno ve los primeros siglos de ocupación, no, el trabajo de la tierra estaba hecho por los propios clanes de las familias hebreas, ¿no? De las distintas tribus. Son campesinos que están trabajando y produciendo la tierra sin ser explotados por los unos por los otros, ¿no? Y además con una protección para los que no tenían tierra. O sea, nadie quedaba despojado de eso. Eso obviamente después va a cambiar porque van a aparecer nuevamente gente que va a crecer con la tierra y obviamente van a tener siervos y esclavos y uno lee Deuteronomio y va a hablar de los esclavos y cómo tratar a los esclavos. Deuteronomio va a hablar acerca de las servidumbres y una regulación de las servidumbres. Es decir, a pesar de que Palestina es un territorio, o Canaán es un territorio chico, pequeño, había producción agrícola, por supuesto, no en la magnitud de lo que se producía en Egipto, no en la magnitud de lo que se producía en Mesopotamia o en otros lados, pero había una producción, ¿no? Reconocida, Pastoral, y que ¿no? eso les permitía, digamos, tener algún negocio tal vez en términos de intercambio, pero después se hace el tema de, se generan las servidumbres por la tierra, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo más tarde en el texto de Nehemías, ¿no? De cómo los judíos que vinieron de la diáspora, especialmente después de Ciro,
como venían con dinero, tomaron a los campesinos que quedaron abandonados ahí, que Nabucodonosor no se llevó y los dejó para trabajar la tierra, y estos campesinos que estaban ahí terminan al servicio de sus propios hermanos judíos, ¿no? Una condición de servidumbre, y muchos de ellos están entrando a una relación de esclavitud, es decir, los judíos de la diáspora o que regresaron del exilio, sometieron a servidumbre a sus propios hermanos judíos. Con la Nehemías 5, Nehemías 6, está todo este tema ahí, ¿no? Entonces, y totalmente alejado de todo lo que fue inicialmente esta relación ser humano-tierra, ¿no? Y hay una cuarta etapa, la tierra para comercialización, yo lo pongo en segundo lugar, donde ya hay una que son los tiempos más recientes, más modernos, más contemporáneos, ¿no? Hay una sobreexplotación laboral, ¿no? Los campesinos son los peores pagados en el sistema de producción económica, ¿no? De hecho, uno mira la historia del Perú, la historia republicana, para no ir a los tiempos de la colonia, y sobre la sobreexplotación laboral de los campesinos era terrible. Para mí es un invento, o sobre todo los que tienen familiares de la sierra o han vivido en la sierra peruana, o en la zona andina, Ecuador, Perú y Bolivia, que a muchos de los campesinos les pagaban con coca y alcohol, ¿no? Y le daban Pastor parte de la Enrique. cosecha, les daban parte de la cosecha para que se tenga, pero no les pagaban nunca. O sea, no había un sueldo, ¿no? Sobreexplotación laboral, sobreexplotación de la tierra, una aplicación mayor de la tecnología de la producción. ¿Y cómo es que se aumenta la producción? Hay una contaminación industrial porque se utilizan fertilizantes derivados del petróleo y otras cuestiones químicas para aumentar la producción. Hay manipulación genética, producción de transgénicos, clonaciones, ¿no? Alguien dice, no, pero hay que generar la riqueza, pero ¿a condición de qué y en función de qué se genera la riqueza? En esos términos, tal como lo estamos viendo, y hay una sobreoptimización de la producción, ¿no? Es decir, y lo vemos en los cultivos andinos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te produce normalmente una hectárea? Si siembras papas, ¿cuántas arrobas de papas puedes sacar? Muy bien. Pero en los términos de tierra para comercialización en la última etapa, lo más que le puedas hacer producir a una hectárea es lo mejor. Y si para eso tienes que apelar a uso de tecnologías, si para eso tienes que apelar a químicos, ¿no? A químicos que son derivados de petróleo y otros productos, bueno, pues hay que usarlo, ¿no? Ya sabemos cuál es la situación de los transgénicos. Pero entonces, en este caso, o incluso la deforestación de la que no estamos hablando acá, porque también los términos de deforestación, por ejemplo, en ciertas zonas de la selva, han deforestado la selva para sembrar pino, para sembrar madera que no es del lugar. ¿Por qué? Porque quieren que la tierra produzca. Pero al quitar los árboles naturales, ponen otros árboles que no son del lugar, pero no solamente quitan los árboles, quitan toda la fauna que vive en ese lugar. Yo he conversado con hermanos que han hecho colonización o han trabajado en procesos de colonización en partes de la selva peruana. Y a veces ellos me explicaban cómo hacían para ganarle tierras a la montaña, ¿no? Yo me acuerdo que me lo explicó, pero así con lujos y detalles, ¿no? Que extendían el área, larga, hacían cortes con una especie de isla, talaban árboles, bloqueaban el riego, dejaban que eso se secara, todo ese perímetro que habían trazado se secara, que era un perímetro de varias hectáreas, y luego le metían fuego. Y ahí con ese fuego se quemaba todo lo que había dentro de ese perímetro. Tortugas, jabalíes, serpientes, lagartos, capibaras, en fin, todo lo que ya se quemaba, ¿no? Y me acuerdo que uno de ellos me decía, y hermano en la iglesia, uy, usted sabía cómo reventaba, me dice las tortugas. Estoy hablando de los años 80, ¿ah? No estoy hablando ahorita, de los años 80. Cómo reventaban, cómo se escapaban con fuego, ya. Pero le digo, ¿y ustedes qué hacían? Le digo, no, nada, porque era la manera en que había que hacerlo.
Yo recuerdo mi primer vuelo hacia la selva peruana. Iba a Iquitos, creo. Sí, a Iquitos. Y una vez que subí el avión, ya pasa la cordillera y de repente veo humo por todo lado, columnas de humo, columnas de humo. Y cuando llego a Iquitos le pregunto a la persona, ¿no? Le digo, he visto en el campo muchas columnas. No, ese de la forestación, me dice la colonización, que le están ganando tierra. Y claro, la tierra hay que producirla, es el tema, ¿no? Y tierra es trabajo, correcto, la tierra es trabajo, la tierra es para trabajarla. Pero acá viene lo que Dios establece y nos da a conocer por las Sagradas Escrituras, ¿no? Labrar y cuidar. Es decir, ¿dónde está el lado del cuidado de la casa grande? Porque de hecho, esto que decía de cambiar una producción por otra, lo que trajo como consecuencia es que también las aguas se contaminen. Y esas aguas contaminadas ya no sirven. Hace algunos años atrás estaba trabajando, apoyando un proyecto en Churcampa, Huancavelica. Y por un costado de Churcampa pasa el río Mantaro. Luego vas a la selva y se une y bueno. El asunto está en que, llegando al lugar, pregunté por peces, ¿no? Del lugar del río. Me dijeron no se pueden comer porque los peces que han encontrado en esta zona de la selva tienen mercurio. Mercurio. Y claro, eran los relaves de la minería, las aguas que venían del Mantaro Central, ¿no? Sí, el agua que pasa por Huancayo ya está contaminada, y la que llegaba a Churcampa también estaba contaminada, y las que llegaban a la zona de la selva ya estaban contaminadas. Es decir, el agua no le sirve a los peces, no sirve para los riegos, y la destrucción es más grande. ¿Cuál es el cuidado que se tiene sobre el mismo? ¿Cuál es el cuidado que se tiene sobre la creación? ¿Quiénes son los responsables del cuidado? Dios no es el responsable de cuidar la tierra. Somos los seres humanos, definitivamente. Pero de entre ese cuidado de la tierra, aquellos que nos consideramos hijos e hijas de Dios, aquellos que nos consideramos parte del pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad mayor. La historia de la iglesia respecto a la creación, por los resultados, no podemos decir que ha sido la mejor. O de la cristiandad, ya para ser históricamente más preciso. La cristiandad no ha sido la más responsable, no ha sido la más responsable o no ha sido lo debidamente responsable en el cuidado de la creación, sino que, malinterpretando el Salmo, se ha empoderado de la tierra y ha hecho un abuso de la tierra sin cumplir el mandato de cuidarla. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro? ¿Por qué hablar de diaconía de la creación? Cuando Jesús tiene una discusión con sus discípulos, hay una actitud ahí, esta señora, la esposa de Zebedeo, ¿no? Que viene y se le presenta a Jesús y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, mis dos hijitos, voy a decirlo así en términos afectivos, cariñosos, ¿no? Un hijito mío a tu derecha, otro hijito mío a tu izquierda, ¿no? Que estén a tu lado. Y claro, son posiciones de poder, ¿no? Porque ambas representan, sentarse a la derecha y a la izquierda del rey, son posiciones de privilegio y posiciones de poder. Entonces la señora esta lo que estaba buscando es que sus hijos tengan poder, ¿m?, al estar junto a Jesús, el Jesús entronizado, ¿no? La perspectiva que tenía esta señora. Pero Jesús le dice: no me corresponde a mí ceder esos lugares, sino al Padre, ¿no? Bueno, después que se va, el resto de los apóstoles de Jesús
critican a estos dos hermanos por su actitud, ¿no? Empieza una discusión y Jesús plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué buscan los señores de este mundo? ¿Qué buscan los amos de este mundo? ¿Qué buscan los que dominan este mundo? Enseñorearse sobre la tierra. Enseñorear. Pero entre ustedes no tiene que ser así. Es decir, que ninguno de ustedes, le está hablando a sus discípulos, está para hacerse señor sobre los demás. Porque yo, y Jesús habla de sí mismo, el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando Jesús está usando el término para servir, está usando el término diácono. Es decir, Jesús se presenta ante sus discípulos a sí mismo como un diácono dispuesto a servir. Que hecho que he corroborado por Pablo en su carta a los Filipenses. Cuando Jesús vino, dice, el Hijo de Dios vino, se hizo lo más humilde del ser humano. Y lo más humilde del ser humano en ese contexto es el diácono. Y Jesús lo dice, ¿no? En el relato de Mateo, vino, ¿no? El Hijo del Hombre vino a servir y no para ser servido. El Hijo del Hombre ha venido para ser un diácono, para ser un sirviente. Si Jesús es la figura del sirviente, entonces nos corresponde a nosotros, si imitamos a Jesús, si seguimos a Jesús, también tener esa posición de sirviente. Y sirviente no solamente en la medida de apoyar al prójimo, ayudar al prójimo, que es correctísimo eso, sino también el sirviente frente a la creación, a la casa grande, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dado y lo que Dios nos ha puesto. La figura del Jesús sirviente, del diácono Jesús, es lo que nosotros también tenemos que imitar, ¿no? En la condición de diáconos de la creación. Mayordomo, creo que ha sido una buena reflexión, ha sido una buena motivación, se ha hablado mucho. Yo mismo he hablado de la mayordomía de la creación, la responsabilidad frente a la creación, pero cuando analizo más el término, qué es lo que tiene más privilegio en el texto bíblico, en la narrativa bíblica, no solamente del Evangelio, sino de las cartas, y además, si miro el mandato de Dios al ser humano en el Edén, que la figura más próxima al texto bíblico es la figura del diácono. Y entonces ahí en esa tarea diaconal o en esa labor diaconal, creo que hay una responsabilidad como personas, pero también como iglesia. Una diaconía sobre la creación o una diaconía de la creación, en la medida de estar al servicio de la creación, que la creación no es nuestra, es obra de Dios. Y siendo obra de Dios, esa creación también merece o es destinataria de la gracia de Dios. La destinataria de la gracia no solamente somos nosotros los seres humanos, sino que la creación también es destinataria de la gracia. Por eso es que en el tema se habla de cielo nuevo, tierra nueva. ¿Por qué se habla de cielo nuevo y tierra nueva? Algunos interpretan que toda la tierra va a ser destruida y que Dios la va a hacer de nuevo. Otros interpretan que la tierra va a ser recreada. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que la tierra gime y el gemido es el canto, o perdón, es el grito de los sufrientes. El gemido es la voz en alto de aquel que está sufriendo maltrato. Y de hecho, la tierra sufrió maltratos. Hace un momento decía que la cristiandad no ha sido muy responsable en el cuidado de la tierra. Mire, Europa está tratando de recuperar espacio. Europa, que ha sido el espacio donde más la cristiandad se ha expandido más y ha durado más a través de los siglos. Pero
Miren antes de la Segunda Guerra Mundial cómo estaban los ríos en Europa, los bosques, cuántas especies han sido exterminadas, cómo estaban los ríos. Algunos dicen que los ríos han cambiado. Para los que siguen un poco los deportes, cuando fueron los últimos Juegos o los Juegos Olímpicos de París, parte de los deportes se hicieron acuáticos, se hicieron sobre el río Sena. Y supuestamente estaba todo limpiecito. Bueno, limpiaron el río antes de los Juegos Olímpicos y sacaron un montón de basura debajo del río, hasta autos que estaban tirados debajo del río. Pero el tema es que cuando entraron los competidores a hacer sobre el agua del río Sena, muchos salieron enfermos, ¿no? Problemas de diarrea, problemas en la piel, etcétera. El río seguía contaminado. Bosques completamente destruidos, como le decía, y fauna desaparecida, ¿no? Hoy en estos últimos días se está hablando mucho de la restitución de cierta fauna ya extinguida. Se está hablando de que el dodo, un animal que desapareció hace 300 años, lo están tratando de revivir. El tigre de Tasmania lo quieren revivir, el mamú lo quieren revivir. Bueno, en fin. Pero en muchas partes donde la cristiandad ha sido dominante, la deforestación también ha sido galopante. Y la destrucción, el exterminio de las especies también ha sido avasallante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, o toda Norteamérica, para no hablar de Estados Unidos, en toda Norteamérica, incluye México, Estados Unidos, Canadá, hasta antes del dominio, manadas y manadas de búfalos corrían por las pampas norteamericanas. Manadas y manadas de búfalos. Los búfalos, ya saben que casi hay pocos, ¿no? No solamente búfalos, muchas tribus de pieles rojas fueron exterminadas. Y bosques enteros han sido exterminados para tener campos de cultivo. ¿Cuál ha sido la responsabilidad ahí? ¿Generó riqueza? Sí, generó riqueza. No vamos a decir que no. ¿Generó grandes capitales en torno al mundo agrario? Sí, lo generó. Pero ¿cuál es el resultado frente al cuidado de la creación? ¿Cómo, cómo, cómo se asumió, cómo se asume los resultados posteriores de la tierra hoy en día y de los que habitan y vuelven a la tierra, ¿no? La Amazonía está siendo deforestada terriblemente. Si en el norte, Canadá, Estados Unidos, son predominantemente de tradición evangélica, la Amazonía, sobre todo en Brasil, ¿no?, es de tradición católico-romana en su gran mayoría. Y las miles de hectáreas de Brasil realmente están siendo deforestadas y es penoso verlo desde el avión, ¿no? Argentina, el sur argentino, todas las pampas argentinas, ¿no? Ahí también hubo exterminio de poblaciones nativas, la famosa conquista, la campaña del desierto, ¿no?, así, ¿no? Y exterminaron un montón, bosques exterminados y especies exterminadas. Y acá en Perú también, en el norte peruano, también país católico, predominantemente católico-romana, los bosques del norte terminaron en las casas de Lima, ¿no?, convertidas en parquet. Hualtaco, Oreja de León, Guayacán, etcétera. Yo he trabajado en la industria parquetera con derecho universitario. Y por semana, para la empresa que trabajaba, traían trailers de paquetes de parquet que venían de Piura o Lambayeque. Bosques que crecieron en cientos de años, cortados para convertirlos en parquet y terminarlos en las casas de Lima. Así que no es solamente un asunto ya sea de evangélicos o ya sea solamente de católicos romanos. Hablo de la cristiandad en general. No ha sido. Australia, por ejemplo, especies exterminadas, desaparecidas, ¿no? Y tribus también. O sea, el asunto es que en ese nivel 4 de tierra para comercialización,
eh, no solamente se destruye la tierra, el hábitat, lo natural, sino también se destruye y se extermina el ser humano. Eso es lo grave. Eso es lo penoso y eso es lo triste. Porque se extermina también al ser humano. Sudáfrica, protestante, reformada. Salieron varios ministerios. Pero el apartheid, ¿qué cosa era el apartheid? Quitarle la tierra, ¿no? A los sudafricanos, a las tribus sudafricanos, para adueñarse de los blancos, explotar a los negros y en nombre de Dios explotar esas tierras. Y eso realmente ha sido muy penoso. Y no solamente ahí, sino más antes, ¿no? El exterminio de las tribus africanas, famosa la historia de Chaka Zulu. ¿Quiénes eran los que estaban al frente guerreando contra las tribus sudafricanas? Los protestantes ingleses. Pero luego los protestantes holandeses, ¿no? Generando condiciones de servidumbre en Sudáfrica en la tierra de los propios sudafricanos. Los cambios han sido espantosos. Ya sabemos que hay especies de leones extinguidas, ¿no? Menos elefantes, menos animales, etcétera, ¿no? Y toda una restricción más. Es decir, uno mira todas estas situaciones de cuál ha sido la relación, ¿no? De trabajar la tierra y cuidar la tierra. Creo que nos toca a nosotros aproximarnos, acercarnos, retomar el mandato del cuidado de la tierra, pero no en la condición de mayordomo, ni de dueños de la tierra, porque no lo somos, sino en la condición de servidores de la tierra, servidores de la creación. Vernos al servicio de la creación. Porque si esta tierra está gimiendo y clama por su liberación, nosotros los seres humanos también estamos clamando por nuestra liberación. Pero entonces no es es la liberación de todos, ¿no? De volver a recuperar esa armonía, esa relación armónica, ¿no? Trabajo, cuidado de la tierra y de todo lo que hay sobre esta tierra, ¿no? Creo que el desafío nuestro en la labor de la tarea diaconal está ahí, que como iglesia tenemos que cambiar, tenemos que replantearnos, hacer una hermenéutica más actual, una hermenéutica más de la perspectiva de lo diaconal respecto a la creación y nuestra tarea frente a la creación. He visto 2, 3 manitos levantadas por ahí, no sé, alguien estaba queriendo decir algo, no sé, voy a ver en el chat, creo que han puesto algo por escrito. Bueno, son saludos mayormente. Bueno, la pregunta es si hasta ahora existe el Leviatán. No, no existe. Francisco Ibérico pide pregunta. Adelante, Francisco. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por este tiempo de compartir. Yo quisiera de repente compartir y de repente usted conoce, ¿no? O sea, usted habla una palabra que dice los buenos ejemplos. A mí me gusta eso de los buenos ejemplos porque generalmente creo que el evangélico como que hemos sido apretados por el sistema o por este sistema de nuestro mundo y no hemos dado una respuesta comunitaria buena que puede ejemplarizar de repente lo que hizo José en sus tiempos en Egipto, ¿no? Para mí una comunidad cristiana muy interesante que aprender mucho es la de Porcón, ¿no? Cajamarca, ¿no? Eh, Cuando trabajé ahí en el BBVA, tuve la oportunidad de conocer, visitar e incluso ver algunos créditos que ellos sacaban, pero qué tal capacidad que ellos tenían de organización, porque eh, yo veía, había un don ahí de gestión administrativa muy interesante. Creo que ahí hay un líder que trabaja muy bien con la comunidad, pero yo los veía hormiguitas. Comenzaron con esto haciendo convenio con el Banco Mundial para reforestar con pinos los montes. Fue bien, lo comercializaron. Pasó el tiempo, comenzaron a hacer cabañas, comenzaron a hacer es ahora todavía
una visita obligada de las personas que visitan Cajamarca. O sea, vaya, que fue sumando, y ahorita, verdad, esa capacidad me gustó bien, me gustó. ¿Qué cosas podemos aprender, no? O sea, ¿qué cosas podemos ser visitantes y de repente otras comunidades aprender? O sea, ¿qué cosas prácticas hay como Porcón en otros lugares que aprender? De repente puede ser ahí con esta cuestión de las piscigranjas, ¿no? Que he visto mucho este trabajo de vida que hay entre la selva central, que hace mucho trabajo con el bambú, con las truchas. Hay cosas prácticas que podemos divulgar, que podemos transmitir, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un gran deber de influenciar con esas cosas que ya son prácticas, que son reales en otras comunidades, ¿no? Hay cosas, hay muchas cosas por trabajar, ¿no? Ahí tenemos una gran deuda también en la selva central con Quimo, no sé si conoce de la Unión Bíblica, ahí hay mucho por hacer, ahí hay con un amigo que va a estar encargado pronto, pero ahí hay buena labor que hacer, ¿no? Creo que ese es nuestro gran reto, creo que eh, lo del Génesis de ese encargo que Dios nos dio por cuidar su creación, sigue vigente, ¿no? No es algo lejano. Creo que sigue vigente si nosotros los cristianos evangélicos debemos asumir esto como una obligación de amor para las nuevas generaciones. Listo, Pastor Enrique. Sí, conozco un poco la experiencia de la granja Porcón, donde la producción es comunitaria y el aprovechamiento es comunitario dentro de una lógica de mercado, pero con mucho respeto por la tierra. Bueno, están amenazados también por la minería, porque la fuente de agua donde ellos toman, ¿no? A las alturas, hay un denuncio minero sobre esas fuentes de agua, ¿no? Entonces, si entra la mina, de hecho va a tumbarse toda la cima del cerro y con ello las fuentes de agua, ¿no? Entonces, o van a tener aguas contaminadas o van a escasear las aguas. Pero miren, ahí nomás cerca están unos canales de regadío construidos antes de los incas en piedra hasta ahora y esos canales siguen usándolo la gente. Es una maravilla, eso los he visto en Cumbemayo, en la zona, donde toman las aguas de la cima del cerro, ¿no? De las vertientes de agua y las llevan hacia los campos de cultivo, ¿no? Incluso eso mismo para el turismo va a perder su lugar porque no va a haber agua, no habría agua, ¿no? Pues es importante la lucha y la defensa del agua. Porcón existe tal porque toma aguas de otros lugares para hacer sus riegos. Por eso es importante también no solamente la producción, sino también la relación armónica de todos los elementos de la casa. Y sí es un modo de producción comunitario, pero y también es un modo de producción comunitario dentro de este contexto de mercado, porque tampoco podemos ser ajenos al mercado, ¿no? Yo sé que hay algunos que dicen, no, olvidémonos del mercado y hagamos una cosa aparte, pero vamos a ser sinceros, ¿no? Al final de cuentas, lo que produce lo vas a tener que colocar dentro del mercado y en qué condiciones. Y el mercado impone sus condiciones a veces, ¿no? Claro, podemos hacer una economía marginada al mercado, quizás, pero ¿cuánto tiempo duraría? ¿No? Pero podemos ser partícipes del mercado, sí, pero partícipes críticos y saber hasta dónde darle lugar al mercado, ¿no? Ya que el mercado no está, el ser humano no está hecho para el mercado, sino el mercado está hecho para el ser humano. El problema es que hoy el día el mercado está por encima del ser humano y el mercado se ha vuelto una utopía para el ser humano, Vamos, pues, ahorita. ¿no? Es decir, es la utopía del mercado, lo que predomina, ¿no? Las lógicas del mercado son las que nos invaden, se nos imponen, y a veces nosotros estamos sometidos a las leyes del mercado, porque esa es la pura verdad, y las leyes van cambiando en función a los intereses, y no es que el mercado esté al servicio del ser humano.
Mi crítica es así, o sea, yo no veo al mercado al servicio del ser humano, sino el ser humano al servicio del mercado, porque el mercado no lo controla el ser humano, lo controla una pequeña parte del ser humano. ¿No? Entonces, hay un tema que hay que ver y eso también afecta pues la diaconía. El diácono no es dueño de nada, el diácono es un sirviente. El diácono no tiene nada, el diácono vive en función de su amo, de su señor. No se apodera de nada. Hay un desafío y la figura del diácono no empata con la lógica del mercado. ¿No? Eso también es un tema que nos desafía muy fuertemente y nos cuestiona muy fuertemente respecto a esto. Digamos, no conozco otras experiencias, pueden haber otras experiencias como la del Porcón. De hecho, en las zonas altoandinas del sur andino peruano, hay algunas comunidades que todavía mantienen, a pesar de todo, no son comunidades cristianas, por si acaso, son comunidades hereditarias de los antiguos pueblos andinos, que todavía mantienen un poco este tema del trueque, una economía de sobrevivencia. Alguien dirá, sí, pues están en los pobres en extrema pobreza, no tienen mucho, etcétera. Pues claro, pero tienen una vida más sana que las nuestras y más tranquila que las nuestras, no están corre y corre tras el mercado para satisfacer necesidades materiales. Esa es una cosa. Hay un ejemplo de un pastor en las selvas del Cusco, en la selva alta del Cusco. Puedo mencionar su nombre. Juan Cuchillo se llamaba. Él era uno de los colonos, él era originario de la provincia de Yacomayo, en la zona alta del Cusco. Y en ese tiempo que empezaron a repartir tierras para colonizarlas y producir luego cacao o café, que son cultivos de la zona. Y a él le dieron como tres, cuatro cerros, que era la que la gente tomaba con libertad, de que en los años sé que fueron ellos por allá, los años 60. Y cuando él empieza a talar, tala de la mitad del cerro para abajo. No tala todo el cerro hasta la cima, ¿no? El alto, el tope del alto del cerro, sino hasta la mitad o hasta lo mucho a los tres cuartos. Pero dejaba una buena porción entre la cima del cerro y la parte cultivable. Y era uno de los pocos que lo hacían. Entonces, cuando le pregunta a Juan Cuchillo, perdón, Pastor es su apellido materno, Juan Cuchillo, y esa selva, ¿y por qué lo dejó? Y la respuesta de este pastor fue, si yo pelo todo, ¿dónde van a vivir los animalitos? ¿Dónde va a vivir la guangana? ¿Dónde va a vivir el rosoco? ¿Dónde va a comer el jabalí? ¿Dónde van a pasear las serpientes? Así como me lo escuchan, ¿eh? No, si yo quito todo, ¿dónde van a ir a vivir los animalitos? Se hayan mantenido. ¿Eh? No sé cómo estará la situación ahora ya con los hijos grandes, él está muy, muy ancianito. Estoy hablando de los años 90. Pero me sorprendió, realmente me conmovió esa decisión de él. Si yo pelo todo, ¿dónde van a vivir los animalitos? Y lo que me transmite este pastor, Eduardo también creo que lo conoce, es eso, esa relación armoniosa, esa cohabitación en el espacio, en el mismo espacio, ahí donde se pasean las serpientes y otros animales, el puma y el venado y todo lo demás, también vive él y él cultiva con él. A sabienda de que a veces algunos animales bajan y estropean los cultivos, pero era parte de esa relación realmente, era parte de esa relación, ¿no? Y eso, esos son ejemplos, pues, ¿no? O sea, yo veo ahí en este pastor Juan Cuchillo, procura esa relación armoniosa. No lo he visto en otros, no me lo han comentado otros. Más bien tengo este hermano que le digo cómo me narraba con cierta alegría cómo se quemaban los animales a la hora que hacía eh, el deshiervado del monte para poder hacer sus sembríos, ¿no? Lamentablemente esas son las conductas, ¿no? Bueno, hay un hermano que nos escribe acá de México, dice que en los bosques de Oyamel, estado de Michoacán, predomina la tala clandestina. Sí, ese es un mal sobre todos los bosques de América Latina, realmente, ¿no? Y en muchas partes del mundo, ¿no? La deforestación, el negocio de la madera es uno de los negocios
muy, sobre todo la madera fina, es uno de los negocios que dan generan muchos ingresos a los que están involucrados en ello, ¿no? Pero el tema es que deforestan, pues, grande, ¿no? Acá en Perú, para los que se van a la carretera que viene de Pucallpa o de Atalaya, pasan todos los días trailers o trucks, ¿no? Llenecitos de madera, cargados de madera. Todos los días pasan decenas de camiones, todos con dirección a Lima, y acá de Lima seguro a otro lado o para la exportación. De hecho, para un árbol de caoba hay que tumbar como 20 árboles o una cantidad para sacar un solo árbol de ese tipo de madera, y lo que cuesta esa madera, ¿no? Como le dije, los bosques del norte peruano han sido deforestados por la extracción del parquet para los pisos de las residencias, y esos bosques han crecido en cientos de años, y lo que creció en cientos de años lo derribaron en menos de 10 años, ¿no? Cómo generar actitudes, ¿no? Para los que vivimos en la ciudad, ¿de qué manera podemos entrar a esa tarea de diaconía? ¿No? Para los que viven todavía en las zonas urbanas, en este cambio demográfico que se nos está dando, ¿no? Del crecimiento de ciudades a las megaciudades, y donde la gran mayoría de la población va a ser una población urbana. Para los que, bueno, en el caso mío, yo he sido criado en Lima, y entre la Lima de mi niñez, de mi infancia, rodeada de campos de cultivo, de animales, de acequias y de río limpio, hoy todo es cemento, cemento, y en algunos barrios ni siquiera hay un solo parque. A mí me llamó mucho, una de las cosas que me sorprende del centro de la ciudad de Iquitos, en plena Amazonía, es que a veces hay calles donde no hay un solo árbol en la calle. No sé si eso habrá cambiado, pero hay calles de Iquitos, que es en plena Amazonía, que estuvo llenísimo de árboles antes de hacer la ciudad. Hay calles donde no hay un solo árbol. Y eso es terrible. O sea, ¿cómo el desafío está para nosotros, para los que vivimos en las zonas urbanas? ¿Cómo ser diácono, hacer la diaconía de la creación para los que vivimos en las ciudades y los que casi nos movemos poco de las ciudades, ¿no? Bueno, yo viajo por el país de unos lados, puedo ver el campo, pero para aquellos que viven, la gran mayoría vive en la ciudad y no sale de la ciudad. ¿Cómo asumir una mayordomía de la creación? ¿Y cómo trabajar una mayordomía de la creación? ¿O cómo reflexionar y hacer acciones de diaconía de la creación en las zonas rurales? ¿Y cómo hacer una articulación, una relación de servicio diaconal entre ambos por el cuidado de la creación? No sé, ¿alguien más tenía alguna pregunta o comentario que hacer? Vi alguna mano Sí, levantada. pastor. Sí, pastor, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Al inicio preguntó sobre la existencia de Leviatán y, bueno, esos aspectos que me han creado una cierta duda. ¿El Leviatán sigue existiendo? ¿Dónde vive y o sea, de qué se alimenta, a qué se dedica, ¿no? ¿Podría, por favor, informarnos más? El Leviatán, que en el texto bíblico, en Salmos específicamente, es la referencia a a los monstruos, a los grandes monstruos marinos. ¿M? Grandes monstruos marinos, pues, son los grandes animales. En la época que se escribe el texto bíblico, según los testimonios biológicos, habían ballenas en el mar Mediterráneo. Hoy no hay ballenas en el mar Mediterráneo, ¿no? Habían posiblemente tiburones. Es decir, hay muchas especies que han desaparecido de los lugares donde estaban antes. Ya no hay ballenas en el mar Mediterráneo. Desaparecieron hace tiempo. Ahora, el Leviatán es un monstruo, lo que le llaman un monstruo marino, y el Salmo lo presenta no como un ser malo, ¿no? Sino como un ser bueno, porque dice, ahí juega, revolotea el Leviatán en el mar, ¿no? El concepto del monstruo marino, el monstruo que habitaba los mares profundos, ¿no? Es en ese enfoque, ¿no? No está hablando del Leviatán, el diabólico, el malo, sino que una figura más positiva del Leviatán como el monstruo, como sinónimo del monstruo marino, no como sinónimo de lo demoníaco, ¿no? Hay un cambio ahí para aclarar este tema, ¿no?
De hecho, las ballenas han estado al borde de la extinción también por una sobreexplotación y una sobrecaza de la ballena. ¿Me Muy permite bien. pasar? Sí, adelante, Gracias. Saúl. Saúl Churata. Buenas noches, pastor, buenas noches. A ver, bueno, gracias por la exposición. Hay unos desafíos. Lo primero que quería, me hace pensar es cómo hacemos teología del agua, ¿no? Es interesante su planteamiento. Yo creo que ahí hay que ya hacer una lectura muy interesante. Solo eso me hace referencia de que inclusive nosotros, como seres humanos, estamos hechos abundantemente de agua, por ejemplo, ¿no? Un componente importante de nosotros es el agua. Depende, ¿no? De la edad inclusive, pero un promedio de 70-80% dice, ¿no? Por ahí creo que hay que seguir escarbando un poco sobre nuestra relación con el agua. Otro punto importante que usted ha referido, pastor, es el hecho de que es la relación con la tierra, ¿no? Y bueno, creo que esa relación con la tierra tiene que ver en el sentido de que, y afirmo, de que el mismo texto sagrado lo refiere, ¿no? Indicándonos que del Señor pues es la tierra y todo lo que hay en ella, y que, bueno, como usted ha mencionado, bajo el sistema que estamos viviendo, diríamos el tecnocapitalismo inclusive actual, y acompañado de todo lo que es pues ya la inteligencia artificial, olvidamos, y me parece que hemos olvidado durante mucho tiempo, de que el amo y señor de la creación es Dios. Y ahí es un punto clave, es un desafío también para mí, ¿no? O sea, hasta qué punto en medio de este siglo XXI consideramos ese aspecto. Y ahora, añadir nada más lo siguiente, ¿no? Creo que un aspecto también importante a considerar es que desde las ciencias actuales, la Tierra, por ejemplo, ella puede por sí misma sobrevivir. Y habría que seguir investigando, pero ya muchos autores que han desarrollado el tema es que la Tierra inclusive tiene la capacidad de, inclusive de recuperarse cuando tiene, ya sea por causas propias o por causas antrópicas, diríamos, tiene la capacidad de recuperarse, tiene la capacidad de sostenibilidad, tiene la capacidad de manejar inclusive su propia energía, su materia. ¿Y eso a qué me lleva a pensar? Que la Tierra a veces, en realidad, muchas veces nosotros consideramos que solamente es una despensa, pues, ¿no? Una despensa en la cual hay que extraer todos los recursos, porque nosotros somos lo mejor de la creación, pero creo que ahí cuenta también lo que usted ha manifestado. Nosotros no podemos vivir sin la Tierra, Mm. porque de ella nosotros nos servimos, ahí vivimos. Usted ha mencionado la casa común, ahí nacemos, vivimos y disfrutamos este regalo de la vida. Y entonces yo creo que es importante retomar también una teología adecuada de la tierra, ¿no? Esta tierra en la cual inclusive Molman refiere, y termino con ello. Molman nos dice, si Dios es creador mismo, Él habita en su creación, entonces la convierte en su patria. Y Dios es el que habita en la tierra, y nosotros pareciera que hemos hecho una gran omisión, ¿no? Como creyentes, y es por eso que obviamente muchos nos echan la culpa, ¿no? Que el judeocristianismo, así como White ya en el siglo pasado manifestaba que el cristianismo es culpable o uno de los culpables de este desastre ecológico. Pero también es peligroso, ¿no? El hecho de que hay muchos negacionistas también, ¿no? Me parece que en el año 2021, si no mal recuerdo, por ejemplo, eh, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía, no, no existe cambio climático. Es un gran desafío. Y hay muchos negacionistas hoy en nuestro contexto, ¿no? O sea, y también habría que responder frente a ello desde una lectura muy, muy firme en la palabra y de estos puntos que nos está planteando. Y bueno, gracias, pastor, por los aportes. Gracias, Saúl. Solamente decirte que buena parte de los negacionistas son evangélicos.
así como lo escuchan. Pastores negacionistas, líderes de iglesias evangélicas negacionistas, incluso evangélicos terraplanistas, en fin, ¿no? Eh, definitivamente, sí, o sea, de Dios es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de la tierra, obviamente, pero eh, ¿cuál es el aprovechamiento y cuál es la relación que se ha hecho con la tierra, ¿no? Ah, de hecho, el gran tema en Nehemías, ¿no? El gran tema en Nehemías es que aquellos judíos pobres que se hicieron préstamo de sus hermanos judíos más acomodados o ricos, terminaron perdiendo sus tierras, sus casas y sus hijos en manos de sus propios paisanos judíos. Y hay un mandato expreso en el Deuteronomio. Ya para esa época ya estaba escrito el Deuteronomio, ya posiblemente ya estaba tal como lo tenemos ahora. Pero el Deuteronomio establece que no se le podía quitar la tierra. Y si quedaba la tierra empeñada por una causa de deuda, después de cierto año se tenía que devolverle la tierra. Pues no se podía despojar a nadie de la tierra. Pero estos miserables, disculpen la palabra, les quitaron la tierra, les quitaron sus casas y terminaron quitándole los hijos, ¿no? Y es una práctica que realmente distorsionante con respecto al tema de la tierra. Y acuérdense esa viuda donde fue donde Eliseo le dice, me están quitando todo y ahora me quitan a mis dos hijos por causa de la deuda que dejó mi esposo, ¿no? El tema de la tierra, bueno, si la tierra se recicla o no, no sé, habrá que verlo, tendrá que haber algunos cataclismos, algunos terremotos y recrear la cosa nuevamente, etcétera. Hay una situación, hay algunos casos, sí, donde ha habido un rebrote. En la costanera sur, por ejemplo, en Argentina, la tiraban desmonte y un territorio abandonado. Y resulta que eso, las aguas lo recubrieron, salieron plantas y apareció una ligera fauna. Muy bonita, pero que ahora es una zona turística y le han metido negocios y todo lo demás. O sea, aquello que la tierra recuperó, la costanera sur, no sé si hay argentinos acá o algún argentino que conozca la costanera sur. Es eso, y era un lugar donde la gente iba a pasear para verlo, cómo la naturaleza se había reapoderado o reempoderado del lugar, pero ahora hay subculto turístico, hay negocios, en fin, no están malogrando como han malogrado los pantanos de Villa acá y ojalá que los cuiden mejor. María Chirinos, Muchas gracias, Pastor. Gusto en verlo. igualmente. Quería compartir la reflexión, lo último que usted decía sobre si desde la diaconía, qué podemos hacer, qué podemos aportar, ¿no? Y yo considero que podemos aportar mucho y todas, eh, tenemos que justamente estar muy atentos, observar, ¿no? Estamos hablando de Jesús, qué es lo que hizo, ¿no? Observar, conocer nuestro contexto, el entorno, ¿no? Escuchar, conversar, hablar, ¿no? Es lo que con este tiempo, con esta tecnología, lo que vivimos tan aparentemente tan rápido, todo tan avanzado, pero a la vez nos limita también, ¿no? Porque no prestamos ese oído, ese tiempo, tanto para nuestro propio entorno, ¿no? Muchas veces el silencio también es sanador. El silencio de por sí mismo habla, ¿no? Nos dice. Entonces tenemos que agudizar la mirada, tenemos que agudizar los sentidos. Yo quiero compartirle el ejemplo porque he leído que también los hermanos habían puesto ahí de que en el tiempo de pandemia como se mejoraba todo, ¿no? Yo vivo aquí en el Callao, lamentablemente en 15.000, casi muy cerca del aeropuerto Márquez, que está una población cerca en la desembocadura del río Chío y limita con una playa que es la más contaminada, según Minan. En, en tiempos de la pandemia, lamentablemente, mientras que la naturaleza de por sí buscaba su propia sanación, lo que ocurría aquí, tanto de las instituciones del Estado, realizar un proyecto. Un proyecto que venía desde, Márquez limita
como es la población última a Callao, y a la vez limita con el vecino que es Ventanilla, y por otro lado también con San Martín de Porres. Y en común lo que tenemos es el río Chío. Entonces, todas las riberas de Ventanilla hay playa, hay asentamientos. Entonces, hicieron un proyecto que venía, bien llega a unas tuberías, estamos hablando 2019-2020, tiempo de pandemia, unas tuberías que se instalaron por varias poblaciones bajo el puente del río Chión que une Callao y Ventanilla, y que eso justamente han ido todas las riberas, en todas las desembocaduras, y va a mar adentro. Mar adentro, entre comillas, porque a la justa se cumple 500 metros, pero la naturaleza es tan sabia que cuando hay oleajes anómalos, se expone todas esas tuberías y hay un olor tan fétido. Entonces nosotros hacemos una vigilancia a todo ello, ¿no? Estamos comprometidos con nuestro entorno. No es una agenda, no es una novedad, no es un tema personal de sobresalir, no. Es nuestra propia vida, es nuestra propia realidad. Cuando vinimos a vivir aquí, ya más de 40 años, acá en el río Chión se podía pescar, podía ir con mis hijos, con mis hijas, muy pequeños ellos, ahora ya son adultos, padres de familia, podían jugar ahí en las orillas. En lo que se ha convertido y en lo que hemos convertido ahora el río Chío, sobre todo en esa desembocadura que trae todo esto, todo este arrastre, ¿no? En el 2020, si mal no me equivoco, hubo un derrame de 32 toneladas de zinc en Canta, afectando a los piscicultores. Y no queda ahí, todo esto es arrastrado. Aunque muchos hermanos que están acá presentes de repente desconozcan, en las orillas de las riberas viven poblaciones, están asentadas poblaciones. Y todo lo que arrastra, hay dos efectos bien impactantes. Uno por las empresas y otro también nosotros mea culpa, ¿no? Cuando hay una irresponsabilidad de todo se bota al río, ese río arrastra al mar, el mar otra vez por los mismos efectos de los vientos, otra vuelta lo regresa, ¿no? Entonces siempre que se hacen las limpiezas de playa, son actos simbólicos, porque hoy día podíamos nosotros limpiar todo, tremendas toneladas y recogerlo, pero mañana tenemos otro tanto, ¿no? Entonces, es importante este llamado, ¿no? Y este llamado de salir desde el púlpito, de nuestra zona de confort. En muchos aspectos se puede trabajar, no solamente es un modelo, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, que estamos viviendo por toda la situación crítica que vive el país, que se sale a las calles. Se educa, se comparte, se reflexiona desde el púlpito, desde la enseñanza a nuestros niños, ¿no? Desde el momento de que nosotros consumimos y no parece que nunca vamos a acabar en ese consumismo, de ese consumismo así desmedido, ¿no? Todo se quiere tener, entre comillas, lo mejor, y a veces no importan los medios, sino lograr esa finalidad, ¿no? Y mucho pues tiene que ver los medios de comunicación, tantas cosas que influyen, todo nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Entonces, es lo que yo quería compartir, Pastor. Muchas gracias. Disculpe que siempre que hablo del tema me emociono. No, gracias María, gracias. Sí, si uno hace un recuento histórico de los lugares donde vivió, bueno, yo siempre escuché decir a mis mayores que el río que atraviesa Lima, que es el río Rímac, hasta cierta parte del río había cangrejos y luego en buena parte del río había camarones, ¿no? En el río Rímac, si acaso, ¿no? Estamos hablando hasta los años 50, después eso fue cambiando y la minería lo fue contaminando. Sí, hay cosas que para recuperar, no sé cómo se van a recuperar de esta perspectiva de la recuperación de las cosas, pero creo que hay formas, ¿no? Y María nos da un ejemplo, ¿no? El diácono, por si acaso, trabaja y trabaja y trabaja mientras su señor le dice sigue trabajando, ¿no? Y el diácono no deja de trabajar hasta que su señor le diga deja de trabajar. Pero sí hay desafíos, ¿no? De hecho, los ríos, por ejemplo, es una buena tarea. ¿Qué hacemos como diáconos por los ríos? Que tiene que ver con el agua.
O el mar, por ejemplo, el que nos habla María, un mar muy contaminado, ¿no? Si uno viene en avión a Lima y es de día y le va para el lado de la ventana, mira el mar no tiene, tiene un color marrón y con mucha basura en la desembocadura del río Rima o del río Chillón. La verdad que es espantoso, ¿no? Pero sí, hay desafíos. Creo que hay que mirar lo que estamos en la ciudad, mirar en la ciudad lo que tenemos cercano, lo que tenemos alrededor, ¿no? Y ver qué podemos hacer. Aquí en Lima, por ejemplo, para los que están en Lima, eh, los cerros de Lima, hay zonas donde en el invierno se cubren de verde, pero los traficantes de terreno ya le pusieron la vista. Y los alcaldes y los regidores, que son parte de esa mafia, ya le pusieron la vista en cómo lotizarlos y cómo venderlos, ¿no? Recuerde que el diácono también cuida, el diácono es un cuidador ante todo, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay muchas cosas aquí que se están señalando. Por ejemplo, no me imagino Puerto Rico, la isla bonita, como le llaman unos. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico, no sé, en 20, 30 años? ¿Cómo está el tema? Yo sé que la isla de Vieques está, pero hecho un desastre, que han hecho de todo con la pobre isla, ¿no? En fin, ¿no? No sé cómo está ese tema, pero sería bueno tal vez compartir un poquito lo que han hecho con esa isla y cómo la han ido destruyendo realmente, ¿no? Y otras islas en el Caribe también, con sobrepoblación, sobreexplotación, el exterminio de los pueblos que los habitaban antes en algunos casos, y muy importante este desafío que nos pone Saúl, ¿no? Escuchar al agua, escuchar el agua, ¿no? Y solamente quiero terminar un tema, ¿no? Sea que hemos sido bautizados de pequeño o de adultos, ¿en qué fuimos bautizados? En agua. El primer sacramento que se le aplica a un cristiano es el sacramento con agua. Miren si no hay un tremendo desafío ahí, ¿no? Bueno, el director me está pidiendo que ya la corte porque dice que se quiere, tenemos que cortarla. Adelante, Eduardo. Gracias, gracias, Pastor Enrique. Realmente a todos y todas, muchas gracias por este tiempo. Aquellos que no han visto el mensaje del chat, hay un link para la asistencia. Aquellos que deseen un certificado al final del diplomado, entonces, por favor, coloquen sus nombres ahí para solamente la asistencia. El próximo lunes, también a la misma hora, el Pastor Enrique estará terminando su segunda exposición. Por favor, les agradeceremos entrar como el día de hoy puntuales a las 8 de la noche. 9:30 aproximadamente estamos acabando, un poco más, un poco menos, dependiendo las preguntas y el interés de los participantes. La próxima semana es otra temática un poquito distinta, me parece. Y después, los dos últimos lunes, está el pastor Martín Ocaña, quien también estará compartiendo con nosotros temáticas de índole más histórico posiblemente, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y todas aquellos que deseen tal vez prender sus cámaras para una fotito del recuerdo, siempre es bueno y lógicamente les esperamos el próximo lunes a las 8, como diría el Chavo, ¿verdad? Por el mismo canal a la misma hora. Bueno, muy bien, vamos a un esperar abrazo a todos, ¿eh? y algunos que están prendiendo sus cámaras, vamos a contar hasta 3, a ver. Listo, van prendiendo todavía un poco más. A ver, creo que ya terminaron de prender. Vamos a contar en 1, 2 y 3. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias con todos y todas. Realmente ha sido rica el diálogo de hoy día, ¿verdad? La temática que hemos podido compartir, que podríamos decirlo como una forma introductoria, y yo creo que las siguientes clases vamos a estar ahondando mucho más esta temática de la diaconía hacia la creación. Un fuerte abrazo. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches con Muchas todos. gracias, Pastor Dios los Enrique. bendiga. Muchas gracias, Pastor Gracias. Eduardo. Muchas gracias. Descanso para Bendiciones. todos. Muchas Gracias, gracias. buenas noches desde Buenas México. noches, hermano. Buenas noches. Buenas Buenas- noches, Pastor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Pastor Enrique.